Después de un año desde que realicé la máscara de Wolverine, ahora hice una nueva versión totalmente diferente y más fiel a lo que vimos en Deadpool y Wolverine, pero esta vez usando tela y probando nuevas técnicas, errores, aprendizaje y decisiones que cambiaron por completo el resultado final. Para poder hacer esa nueva máscara, realicé el modelo 3D, ahora tomando más referencia en imágenes de la marca Hot Toys, como de la película, entre otros videos, y así separar cada pieza que conforma esta máscara y realizar las plantillas gracias al programa de Pebakura. Una vez imprimiendo, recortando la plantilla y pasando la goma eva de 4 mm, recorto cada pieza y usando pegamento de contacto para empezar a ensamblar la base del casco o el domo. En este proyecto estaré utilizando tela deportiva con esta textura que tiene. No es igual al patrón del traje de la película, pero funciona muy bien para el aspecto que quiero darle. Para pegar la tela a la goma eva, primero hice pruebas colocando el pegamento de contacto sobre esta para tener una mejor adherencia. Así que recorté un pedazo de tela y usando pegamento en aerosol, lo rocié sobre esta misma y la combinación de estos dos pegamentos funciona perfecto para que la tela se adhiera con más fuerza a la goma eva. Así que recomiendo mucho esta técnica para cualquier proyecto similar. Una vez haciendo estas pruebas, tracé cada pieza de la goma eva sobre la tela, para que así fuera más fácil sacar el patrón y remarcándolo con gis para lograr ver y recortar cada patrón. Pero aquí fue mi primer error, ya que es más fácil remarcarlo por la parte posterior de la tela y usando pluma o lápiz. Eso habría facilitado esa parte del proceso, ya que al corregir esto tuve que lavar la tela porque el gis no se quitaba. Así que no recomiendo usar gis para remarcar patrones sobre tela, y es mejor usar una tiza o, en mi caso, el lápiz o la pluma. Después pasé a ensamblar el domo, pero antes colocándole pequeñas tiras de goma eva de 1 mm para simular las costuras que tiene esta máscara y lijando un poco los bordes. Para después pegar la tela ya con el domo ensamblado y... ¡Oh my God! Esto no fue muy buena idea. Al momento de pegar toda la tela, se hicieron arrugas y se deformó la textura de la tela y en la parte de la costura quedó demasiado sucio. Además, me hizo falta tela para cubrir algunas partes del domo. Así que volví a empezar, pero esta vez colocando la tela por piezas. Esta decisión resultó perfecta porque así tuve mayor control sobre la tela al pegarla y dejando sobrantes para cubrir muy bien cada pieza. Así que corrigiendo este error, ahora sí podré ensamblar el domo con este pegamento especial para tela entre otros materiales, y este lo compré en AliExpress y estoy muy sorprendido con la calidad de este producto porque tiene mucha fuerza, mucha adherencia y demasiada durabilidad. Ahora pasaré con la parte del antifaz. El ensamblado no es muy diferente a la primera máscara de Wolverine que hice, recortando cada pieza de la parte frontal y de la posterior del antifaz para colocar en medio de estos un alambre y tener un mejor moldeado de este y mejor simetría del lado izquierdo y derecho. También lijé un poco los bordes con la herramienta rotatoria. Con la parte del ojo debía de tener aún más cuidado, ya que son piezas muy pequeñas y es muy complicado manejar este tipo de piezas con goma eva, pero al recortar y revisar el ensamblado noté que la parte del ojo quedaría muy pequeña, así que hice una nueva plantilla. Solo era hacer unos cuantos cortes ligeros para pegar y rellenar con silicona caliente para que mantuviera su forma, y así el ojo no quedaría muy pequeño, para después pegarlo al antifaz. Con la mandíbula hice lo mismo, recortándola en una sola pieza colocando alambre y una capa de goma eva de 1 mm para así no darle tanto grosor al material. De esta manera se ajustará mejor al rostro. Ahora pasaré a sellar el antifaz y la mandíbula con el sellador de caucho líquido. Utilizaré pinturas acrílicas, usando negro y un poco de azul metálico para resaltar ligeramente el antifaz y este color se note un poco con el reflejo de la luz. Quizás en la cámara no se notará tanto, pero la presencia de este color está ahí ante el ojo humano.
Ahora recorto esta parte de la plantilla para obtener la forma de esta silueta para pegarlo sobre el antifaz usando vinil microperforado y usando pintura acrílica en plata, tomando un poco con el pincel y retirando un poco la pintura para dar ligeros golpes sobre el vinil y que apenas se note la pintura. Al retirarlo obtengo este patrón. Ahora es momento de pegar el antifaz a la máscara usando el mismo pegamento que usé para ensablar el lomo. Fue un poco tardado, pero quería cuidar la simetría de la máscara y que no quedara deforme o con alguna diferencia de altura entre las puntas, orejas o alas de ángel. Bueno, no sé cómo llamarlas exactamente, pero sabes a qué me refiero. Con los ojos me gusta usar acetato o acrílico transparente con vinil microperforado en blanco, pero esta vez pintando el vinil con plumón en plata para darle un efecto metálico y así pegarlos por dentro de la máscara con silicón caliente. Con la mandíbula le coloqué un resorte igual con silicón caliente. Esta pieza se usará por separado en forma de una coronilla o diadema y tener una mejor comodidad al ponerse la máscara o usar esta misma sin esta parte. Terminando todo este proceso y corrigiendo algunos errores, esta nueva máscara de Wolverine está lista para usarse. Cuando pruebo nuevos materiales o técnicas sé que no es fácil y a veces lo hago con un poco de miedo y emoción. Y sí, en el proceso hay muchos errores, pero cada uno de esos errores hay algo nuevo que aprender y siempre se pueden corregir. Pero al final de cada cosa que hagamos hay un resultado satisfactorio y muchas emociones cruzadas. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este proyecto. Y si te gustó esta nueva máscara de Wolverine, suscríbete para más proyectos como este, dale like al video y déjame en los comentarios cuál ha sido tu mayor reto en un proyecto diferente o similar al de este video. Mientras tanto, nos estaremos viendo en un nuevo proyecto.